Listo, profe, ya inició a grabar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este taller sobre residencia fiscal en Colombia. Entonces, mi nombre es Juan Fernando Mejía, yo soy contador público de la Universidad de Antioquia. Está por aquí también conmigo Edwin y Álvaro. Por favor, preséntense sobre, cada uno, como les decía, yo soy contador de la Universidad de Antioquia y especialista en impuestos de la Universidad Externado de Colombia. Y además, pues tengo, soy certificado de NIF por el ACA y por el Banco Mundial. Y pues con Global Contable somos asesores de varias empresas, entre ellas Home Center, Seguros del Estado, la empresa Energía de Pereira. Y pues les cuento pues que también soy revisor fiscal de la firma de abogados Brigar Urrutia, y estoy aquí pues a su servicio. Siga por favor, tal vez Edwin. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Juan, Álvaro, Karen, por la invitación. Efectivamente, pues yo soy contador público de la Universidad Piloto de Colombia. Soy especialista en Derecho Tributario de la Universidad Javeriana. Adicionalmente, he hecho 2 diplomados, uno en impuestos en el Instituto Colombiano de Derecho Tributario y otro diplomado en normas internacionales con énfasis precisamente en impuestos. Actualmente pues trabajamos con el doctor Juan Fernando Mejía, como lo nombra él, asesoramos varias compañías pymes, y en este momento yo estoy a cargo de 3 empresas donde somos revisores fiscales y los asesoramos constantemente, y adicionalmente a ello tenemos 2 compañías multinacionales, perdón, que es UPL Colombia y la otra es IDEMIA Francia. IDEMIA de Francia. Entonces, atentos, estamos muy contentos por esta invitación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, Edwin, Juan, Karen, a todos los asistentes un cordial saludo. Mi nombre es Álvaro Gutiérrez, soy contador público de la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia, de la ciudad de Tunja, especialista en gerencia tributaria de la misma universidad, certificado en ese tema de las NIF para pymes por la ACA, estudiante, ¿no? Especialista en revisoría fiscal y auditoría internacional de la Universidad Externado de Colombia. También soy parte del grupo de Roba Contable, trabajo también con los compañeritos en diferentes compañías multinacionales y pymes. Nuestro fuerte es el tema de la asesoría tributaria. Y nada, muy contento por estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a trabajar entonces este tema de la residencia fiscal en Colombia. Vamos a hacer un taller para que el tema sea totalmente práctico. Nosotros les estamos dejando en el chat el material y les voy a decir cómo ingresan a él los que tengan algún lío para ingresar al material. Usted entra a globalcontable.com, pues si no lo logra ver a través del chat o si luego ve este video de forma posterior, entras a globalcontable.com y aquí hay un icono o un artículo que dice autoevaluación de la residencia fiscal en Colombia. Entonces usted le da clic allí y ahí va a encontrar el mismo material que le acabamos de enviar en el chat. Entonces lo primero son las diapositivas. Voy a abrir las diapositivas y allí en las diapositivas usted va a encontrar cómo pues todo el tema que vamos a explicar. Va a encontrar además una plantilla que le ayuda o que le autoevalúa. Con esa plantilla usted va a poder clasificar a una persona como residente o no residente, y hay un modelo de certificado de contador público necesario para evaluar este tema, de acuerdo pues allí con la normativa. Entonces, empiezo por las diapositivas. Ahí veo que ya se han conectado 6, varias personas se han conectado allí a las diapositivas. Reitero, apenas se han conectado como 9, creo que aquí en el chat, pues hay mucha más gente conectada, 35 personas, de forma que nuevamente les dejo aquí en el chat el material para que todos puedan ingresar, ¿sí? Y voy a iniciar entonces con las diapositivas del tema y con el taller propiamente dicho, ¿listo? Entonces,
En la diapositiva me dice lo siguiente, vamos a ubicar ahí, vamos a abrir la diapositiva, y la diapositiva me dice lo siguiente. Lo primero, tengo que tener claro que las normas buscan que los ingresos de fuente extranjera se inviertan aquí en Colombia. Eso es lo que busca de fondo la norma. Y por eso, digamos que a los residentes, a los no residentes, o sea, a los que se van a trabajar al extranjero e invierten aquí en Colombia, la norma tributaria le da dos ventajas muy claves. La primera es que son no declarantes de renta, aunque suponen todos los topes de patrimonio, ingresos y movimientos. Si en Colombia tuvieron pues la retención en la fuente, eso sí, es decir que el impuesto de ellos son las retenciones en la fuente. Eso se lo puede leer usted en un concepto como el 1364 de 2018. Entonces, esta es como la principal ventaja que da la normativa tributaria. Entonces, por ejemplo, una persona que en Colombia tenga una casa que valga 1.000 millones de pesos, o que tenga un apartamento de 500 y no sé, y una casa de otros 500 o de 600, lo que sea, le puede dar 1.200 millones de patrimonio. Sin embargo, esa persona no, pues digamos que esa persona va a vivir a Estados Unidos, a trabajar allá, y sigue enviando dinero aquí a Colombia, lo tiene en una cuenta bancaria, y la cuenta bancaria pues le da unos intereses, pero le hacen retención en la fuente, voy a suponer, y todos sus ingresos tienen retención en la fuente. Y esa persona es una persona que ni siquiera es declarante de renta en Colombia. Obviamente si cumple unos requisitos que ya vamos a ver. ¿Y por qué no? Pues porque le practicaban la retención. La otra ventaja que tiene allí es que me dice, si no le practicaron la retención, mírelo acá, ahí está la diapositiva, se lo dice. Si no le practicaron las retenciones, entonces sí declara renta en Colombia, pero el artículo 9 le da otra ventaja. Y es que solo declara el patrimonio y los ingresos en Colombia. En cambio, un sí residente fiscal sí tiene que declarar el patrimonio y los ingresos tanto de Colombia como los que tengan en el exterior, que es a lo que llamamos el estatuto global. Entonces, claro, que tiene, digamos, una ventaja. Y fuera de eso, además de todo eso que estamos diciendo, la norma le permite subsanar los hechos que lo hacen residente. ¿Cómo así? Ya vamos a ver que si, por ejemplo, una persona completa más de 183 días en el país, no importa, la norma le dice, no interesa, usted puede subsanar ese hecho con un convenio de doble imposición. Si en el país donde usted está allá trabajando hay un convenio de doble imposición con Colombia, no importa que te quedes aquí más de 183 días. O sea que la norma todavía le da esa posibilidad. Y dice, y si tiene pareja o hijos menores en Colombia, se subsana con el certificado de contador público, donde indique que en el exterior tiene más del 50% de sus ingresos o de su patrimonio. Entonces puede pasar, por ejemplo, lo que les digo, el ejemplo típico es una persona que se va a trabajar, por decir, a España, es colombiana, se va a vivir a España, y pues tiene aquí una casa, como le digo, de 1.000, 2.000 millones de pesos, incluso puede que los ingresos en Colombia le superen 100 millones de pesos, porque de pronto tenga aquí también unos vehículos alquilados, voy a suponer, o tenga un negocio, no sé, y le genera unos ingresos por dividendos. Entonces, a pesar de todo eso, esa persona es no declarante fiscal en Colombia, si cumple con los siguientes elementos. Entonces, miremoslo ahí en la diapositiva. Dice, primero, completó más de 183 días continuos o no en Colombia. Entonces dice, oiga, si los completó, se subsana con el convenio de tributación. Eso está en el concepto 6641 de 2014. El segundo, ¿es nacional con pareja permanente de hijos en Colombia? Sí, puede que sí, tranquilo. Si usted tiene un certificado de contador público, donde ese contador público le diga que usted tiene más del 50% ya en España, más del 50% de sus ingresos son en España, y los ingresos que tiene en Colombia están sujetos a retecuente, tampoco tiene que venir a declarar acá. Pero pues, si reitero, no le hicieron la retención, pues sí venga y declare, pero usted declare solamente eso que está en Colombia que dejó de declarar. Entonces vamos a pasar a un taller después de esta teoría, que es importante que usted la tenga en cuenta. Vamos a pasar a un taller práctico. En la diapositiva siguiente, en la diapositiva número, la que sigue, bueno, se me olvidó decirles una cosa aquí, y es que esto de los 183 días aplica tanto para extranjeros como para nacionales en el extranjero, mientras que esto de tener los hijos menores en Colombia solo aplica a los nacionales. Entonces miremos si con esa teoría podemos empezar a resolver un taller práctico, tranquilo, que ahí está la plantilla que le ayuda además a resolverlo. Entonces, en la diapositiva número, la que sigue, la diapositiva, ya le voy a decir, la número 3, le voy a dejar un caso, pero antes de dejar el caso, yo les voy a pedir que en el chat ustedes tengan en cuenta los siguientes enlaces que les voy a dejar allí. Estos enlaces, ¿para qué nos sirven? Estos enlaces nos sirven para
empezar a mirar, pues, qué creen ustedes. Es como una encuesta de votación para que ustedes me ayuden a definir si a su criterio esta persona es residente fiscal o no. Entonces dice aquí, el caso dice de la siguiente manera: Peter es una persona natural de Arabia, nacionalizado en Francia, y solo viene a Colombia por 45 días al año en promedio, ¿sí? Entonces usted se devuelve a la diapositiva anterior y dice, bueno, él no estuvo más de 183 días. Después dice, en Cartagena tiene a una de sus esposas, pareja permanente con quien tiene un hijo de 10 años. Ambos son legalmente reconocidos por Peter. Si se devuelve a la diapositiva anterior, ahí está la pista. Dice, mire, es nacional que tengo una pareja en Colombia, pero este señor estamos diciendo que es una persona extranjera, ¿no? El punto 3 de la diapositiva dice, mire, este señor tiene un apartamento de 1.300 millones de pesos en Bogotá que alquila mediante una inmobiliaria, tiene acciones en Argos de 300 millones, una empresa que le administran en Tunja, que le genera 1.000 millones de pesos también, o que tiene un patrimonio de 1.000 millones, además de otra cantidad de bienes que tiene en el país. Y todos ellos le generaron más o menos unos ingresos por 450 millones de pesos en el año, sujetos a retención en la fuente del artículo 407 a 409, y en Arabia pues no tiene un patrimonio muy significativo, pronto tendrá por ahí una cuenta muy pequeña, y solo le gusta vivir allá por su familia y religión. Entonces la pregunta es, ¿este señor sería residente fiscal o no? Entonces usted mira la diapositiva anterior y resuelve. Antes dice que antes de ver la respuesta correcta, por favor intente resolver acá. Entonces usted le da clic en ese enlace que le acabo de dejar allí y él le va a dar la posibilidad, vamos a dar 10 segundos para votar, para que usted por favor nos indique a su criterio, a su juicio, mirando, reitero, la diapositiva anterior, si este señor debería o no ser residente fiscal en Colombia. Y pues si determinamos que él es no residente, como les dije, es que ni siquiera le tocaría declarar en Colombia, pues porque tuvo la retención en la fuente. Pero vamos a darle clic, por favor, ahí en el chat. Yo les dejé el enlace ya les voy a decir a dónde quedó el enlace. Aquí, donde dice, puedes responder acá. Entonces, él me dice, entonces yo, por ejemplo, acá, ¿cómo lo hago? Simplemente le digo, para mí puede ser sí o no residente fiscal. Les vamos a dar 10 segundos para que voten, por favor. 10 segunditos. Y ya, yo creo que ya, miremos los resultados a ver qué dice la mayoría. La mayoría nos dice, el 58% nos está diciendo acá en línea, con 96 respuestas. Voten, ahí pueden votar todavía, vamos a dar otros 5 segundos de votación a ver. 96 respuestas dicen, este señor es sí residente fiscal. Ahí en el chat les dejé la forma de votar, ¿de acuerdo? El enlacecito para votar. Entonces dice, 96% dice que sí es residente fiscal, pero la respuesta correcta es que no es residente fiscal. Dice sí por sus ingresos de fuente nacional, nos dice por ejemplo por aquí Edgar. Edgar nos dice sí, sí es residente fiscal por sus ingresos de fuente nacional. Vamos a ver que la respuesta es que no, no es residente fiscal este señor. ¿Por qué no? Entonces aquí en la diapositiva misma me dice cuál es la respuesta correcta. Usted le da clic donde dice respuesta correcta y nos dice, no, este señor no es residente fiscal. Mire que aquí la mayoría se equivocó. Y es precisamente porque, pues, a veces de pronto no tuvimos en cuenta toda la teoría, pero la respuesta dice, este señor es no residente fiscal, dado que eso no tiene nada que ver cuántos ingresos tenga en Colombia. No. Lo que usted evalúa es lo siguiente. Primero, ¿completó más de 183 días en Colombia? Entonces la respuesta es no. Este señor no cumplió con eso. Y dos, pero es que tiene la pareja y los hijos menores en Colombia. Entonces, como habíamos dicho en la teoría, dice, no, eso no importa porque es que él sí tiene no importa si la tiene o no la tiene, él sí la tiene, pero ¿por qué no le importa? Porque es que eso aplica únicamente a los nacionales, mientras que él es extranjero. Eso lo puedes encontrar en el numeral 3º del artículo 10 del estatuto. Entonces mire que la mayoría se equivocó en esto. Vamos a dar un F5 a ver. Votaron 98 personas, el 58.2% dijo que sí era residente y en realidad no lo es. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de no ser residente? Las que ya mencionamos, ¿sí? Dice, uno, él no es declarante siquiera de renta. ¿Por qué? Porque aunque haya superado todos los topes de patrimonio e ingresos, insistimos, en Colombia tuvo todas las retenciones en la fuente del artículo 407 y 409, ¿cierto?
Además, recuerde, si no se las hubieran practicado todas, el artículo 9 del Estatuto Tributario además le da otra ventaja, y es que solo declara el patrimonio y los ingresos en Colombia y no los del extranjero, ¿no? Eso es, no voy a leer estas conclusiones adicionales, porque más adelante hay otro caso donde podemos concluir temas distintos. Entonces, mire que aquí pues la mayoría nos equivocamos, pero no importa, porque de eso se trata, de mirar cómo yo lo podría resolver. Ahora, si usted lo quiere resolver con mucha más certeza, usted lo que tiene que hacer es darle clic aquí donde dice la plantilla. Usted le da clic en la plantilla y la plantilla que le muestra. La plantilla le ayuda a hacer esto automáticamente, más la plantilla lo hace solo. Además, aquí le estamos haciendo una mejorita en esta segunda página. Pero bueno, sí, una mejorita de forma, pero ahí está. Espérenme, yo les voy a poner aquí le voy a mejorar un poquito. Espérenme que deme un segundito, que es que pues la contraseña no me la, deme un segundito. No me la deja modificar porque me desconectó la cuenta, no sé por qué. Deme un segundito, por favor. Ok, deme un segundito. Es que quiero mostrarles dónde está la plantilla. Un momento, por favor, qué pena con ustedes. Pero esto me desconectó por un segundo. Ya, ahora sí. Es que le dejé aquí 2 hojitas, pero le voy a borrar una para que no queden con 2 hojas ahí. 2 hojas de la misma plantilla. Pero bueno, ¿la plantilla para qué me sirve? Mire, la plantilla me sirve justamente para eso. Porque en la plantilla usted le dice aquí, mire, este señor completó más de 183 días. Entonces usted le dice, sí. Pero dice, oiga, pero... no, en este caso dice, no, él no los completó. Dice, pero es que sí tiene familia en Colombia. Dice, sí, pero pues es que él es una persona que es extranjera. Entonces la misma plantilla le dice, él no es residente fiscal. Él no es residente fiscal. La plantillita también le ayuda y la respuesta correcta pues le da todo el análisis del caso. Pasemos a un segundo caso a ver cómo nos va. Álvaro, ¿puede ayudarnos de pronto con este segundo caso? Por favor, gracias. Listo, Juan. Bueno, dice el siguiente caso. Dame un segundito. Pues, ya, segundo caso, sí. Dale. Listo. Dice, Sergio, persona natural de Chile, vive en Viña del Mar, casado con una personita o con una argentina, mejor dicho. En el año 2020 sí completa el periodo de permanencia, que son los 183 días en Colombia, perdónenme acá un segundito, en un término de 365 días, ¿cierto? Pues se quedó 6 meses y un mes y larguito, ¿cierto? Haciendo negocios. Entonces, además, tiene una novia boyacense que visita de forma permanente y con quien tiene un hijo extramatrimonial de más de 5 años legalmente reconocido. En Medellín tiene 3 apartamentos por 1.500 millones arrendados mediante una inmobiliaria y tiene asesoría en técnicas en línea presenciales en Colombia que le generan ingresos de 300 millones. Todos sus ingresos tienen retención en la fuente. Entonces, bueno, esto también lo pasamos por la plantillita y Vamos a pasarlo por la plantillita y mire, antes de pasarlo por la plantillita, lo que yo les digo, mire, si usted se ubica en la diapositiva número, la que expliqué ahorita de teoría, usted solamente prácticamente se pregunta 2 cosas, nada más. ¿Completó más de 183 días, sí o no? El anterior no, pero este dice que sí, dice en el 2020 sí completó más de 183 días. Y lo segundo es si tiene familia en Colombia. Aquí dice que él tiene pues un hijo menor extramatrimonial, pero reconocido, de 5 años. Entonces la pregunta es sí o no. Entonces yo le voy a poner ahí, pues ustedes le pueden dar clic en la misma diapositiva le da clic para votar, pero yo lo voy a dejar aquí en el chat, le voy a poner aquí el segundo caso que es el de Sergio, en el chat les dejo el enlace y ustedes entonces lo que tienen que hacer es darle clic aquí en el formulario. Aquí en el formulario, yo lo voy a hacer también, ahí en la diapositiva, y él nos abre este segundo caso, que es el que acaba de leer Álvaro, y usted escoge simplemente sí o no es residente fiscal, ¿sí? De acuerdo pues con lo que usted, digamos, hasta ahora ha aprendido el tema. Y pues, como le digo, usted se puede ayudar con la plantilla, usted puede ir aquí a la plantilla y ayudarse, pero inicialmente usted qué diría aquí, por ejemplo, el señor completó más de 183 días, la respuesta es sí, por ejemplo. Entonces yo tengo que ir resolviéndolo. Bueno, ustedes tendrían que bajar la plantilla Excel, porque si no, no se lo va a trabajar en línea, porque pues la única manera de uno poder trabajar con esta plantilla es que usted la descargue Excel. Yo cambio aquí, es que la cuenta me está poniendo problema con la cuenta por alguna razón. Pero ustedes la pueden descargar a su disco duro.
descargar a su disco duro y el sistema, pues allí la van a poder manipular. La pueden ir bajando entonces, mientras tanto, en archivo descargar lo pueden hacer. ¿Listo? Un segundito, yo veo por qué no me quiere dejar modificar no, me está poniendo algún problema mi cuenta de correo. A veces es por temas de conexión, y ahorrar aquí una cosita que sobraba, pero bueno, ahí está la plantilla. Entonces aquí le dice, ahora sí. Entonces me dice, ¿la persona estuvo más de 183 días? Sí. Sí, señor. Eso es. Pero entonces miremos las votaciones, a ver cómo nos está yendo las votaciones con el caso 2. Voy a darle aquí cómo nos está yendo con el caso 2. Voy a ver los resultados de la votación. Pueden votar allí con 53 respuestas. Pueden votar más si quieren, ahí vemos otros 5 segunditos de votación. Es sencillo, usted en la misma diapositiva le da clic donde dice, antes de ver la respuesta, dele clic aquí, y le da clic ahí, él le abre y facilito y usted vota. Miremos aquí, bueno, 53 respuestas hasta ahora, nos dice el 66% nos dice que sí es residente fiscal, y el 34% nos dice que no. ¿Qué nos dice Álvaro? ¿Que la mayoría se equivocó o la mayoría está bien? La mayoría se equivocó, profe. La mayoría se equivocó, igual que en el caso anterior. ¿Por Correcto. qué, Álvaro? Entonces, para saber por qué, le vamos a dar clic aquí donde dice respuesta correcta y ver respuesta correcta. Entonces, la respuesta correcta está en pantalla y Álvaro nos va a contar por qué la mayoría se equivocó. Deme un segundito, a ver, Álvaro nos va a comentar. Ahí está la respuesta al caso 2. Siga, Álvaro. Correcto, entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Como bien decía el doctor Juan Fernando, es un extranjero, ¿cierto? Que cumplió el tema de la permanencia, pero resulta y pasa que con el país de Chile, Colombia tiene convenio de doble imposición. Cuando tenemos la figura de convenio de doble imposición, prima lo que dice el convenio de doble imposición, ¿listo? Es decir, en este caso nos va a decir que la residencia siempre será en el lugar de Chile. Entonces, pues en este escenario se consideraría que esta personita no es residente en ese sentido. Se subsana ese tema de la permanencia de los 183 días, ¿listo? Entonces, adicionalmente, vemos de que tiene su familia extra en Colombia, pero resulta que esto solo aplica, como bien menciona el doctor Juan Fernando Mejía, que solo aplica a las personitas que son nacionales. Y en este caso, pues no importa porque son precisamente, es una persona extranjera. ¿Listo? Entonces, entonces la ventaja de ser no residente son, pues uno, no son declarantes en renta, aunque superen los topes de patrimonio, las 4.500 VTs, perdón, que conocemos en el umbral TV en temas de patrimonio, y en ingresos y movimientos que, pues, que superen las 1.400 VTs, ¿listo? Entonces, si en Colombia tuvieron la retención de la fuente de los artículos 407 a 409 de sus rentas grabadas, y eso lo manifiestan los oficios día 915 y 364 de 2018, el 1266 del 2020, y si no les practicaron todas las retenciones, sí declaran, pero lo que está establecido en el artículo 9 del Estatuto Tributario. Esta es otra ventaja, solo declaran el patrimonio de ingresos en Colombia. En cambio, un sí residente fiscal declara el patrimonio y los ingresos tanto de Colombia como del exterior, a lo que se denomina el Estatuto Global. ¿Listo? Entonces, muchísimo cuidado con este tipo de casos. Bueno. Claro, y es muy clave ahí lo que a veces, digamos, ¿por qué la mayoría se equivocó? Porque no tuvimos en cuenta el tema que hemos dicho en la teoría, que es el tema del convenio. Y la plantillita, mire que la plantillita que yo les comentaba, en la plantillita usted le dice, oiga, este señor sí estuvo o no estuvo en Colombia. Entonces dice, no, sí, él sí completó los 183 días. Pero aquí le pregunta, ¿y si los completó, se subsana con el convenio de doble tributación? Si ustedes leen el concepto 66-141-2014, ¿qué dice? Dice, no, lo que pasa es que prima el lugar donde él viva. O sea, déjelo trabajar tranquilo allá, él está trabajando allá en Chile, pues viene a invertir su dinero en Colombia. ¿Para qué lo va a poner a declarar si el dinero que él invierte en Colombia, a pesar de la cantidad de ingresos, mire que él tuvo ingresos pues 300 millones de pesos. Bastante grandes, de 300 millones de pesos, digamos, pero como eso ya tiene retención en la fuente, pues, pero entonces es muy clave, ahí en la plantilla hay un iconito que dice ver listado de convenios de doble tributación. Entonces le da clic allí y ese es el punto que siempre toca consultar, porque si yo miro acá en el listado que está ahí en la DIAN, ¿sí? Usted mira aquí, sí, con Chile, y ahí, claro, hay un convenio de doble tributación desde el año 2009. Entonces usted no puede hacer que esa persona sea residente.
Y mire, no, porque si usted lo vuelve residente, ¿qué pasa? Lo pone a declarar sus ingresos en Colombia y en Chile, porque tiene que aplicar el estatuto global, cuando él ni siquiera está obligado a declarar. Sí, porque precisamente esa es la ventaja. Entonces, Edwin, continuemos ahí con la siguiente. Puede ser, Edwin, que nos ayude ahí con la el tercer caso. Gracias, Juan. Bueno, este caso es del señor Madhur Kiran. Él vive en Bombay, India, y en el 2020 completó 200 días en Colombia, pues viene frecuentemente por temas de negocios. Todos los casos son acá, son casos que nos han pasado en la vida real, entonces para que ustedes lo tengan muy presente. Dice, además tiene una pareja permanente en Tunja que conoció por internet, muy casual, eso suele suceder. Y en Colombia tiene un apartamento en Tunja, Boyacá, que le costó 1.000 millones de pesos y una cuenta en Bancolombia por movimientos de 380 millones. Adicional a ello, recibió dividendos de una compañía holding colombiana por 70 millones. Acá hacemos énfasis que efectivamente esos dividendos son no grabados y por ello no son sujetos a retención en la fuente por disposición legal. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, no sé si hacemos la votación antes de Ya dar la les pongo en respuesta. el chat las votaciones. Este se llama Mahur, Mahur, ¿cómo se llama esto? Madhur Kiran. Eso, Mahur Kiran. Voy a poner que el indio, porque es que, pues aquí. Sí, porque, mire, el indio. Aquí les dejo a ver, entonces, ¿qué nos dicen? Puede ser por el chat también. Pues lo ideal es que votemos aquí en línea. Entonces, por ejemplo, María de Varela nos dice, en mi criterio, él sí es residente. Pero vamos a ver si sí o no, porque lo ideal es estar totalmente seguros. ¿Quién más nos dice por el chat? También nos pueden responder por el chat entonces. Pero mire, aquí usted le da clic y vamos a entrar a la encuesta en línea. Usted le da clic ahí y él lo lleva a la encuesta en línea, es el caso 3. Entonces, por ejemplo, como les digo, algunos nos están diciendo en el chat, yo creo que sí, entonces voy a elegir sí. Y él me dice, bueno, unos votarán que sí, otros que no. Demos unos 5 segundos más para la votación. A ver, por ahora van 33 personas que han votado. Lo que pasa es que esto está acumulando también. No, en este caso sí, estamos bien. Un curso anterior, en este está diciendo, la mayoría está diciendo 34 respuestas. Vamos a ver, demos otros 5 segundos. Voten, por favor, para que nos ayuden como a evaluar bien el tema. Y les dejamos el enlace. Y si no, en la misma diapositiva está. En la misma diapositiva dice, dele clic aquí para ver, ¿sí? Entonces, si nos pueden ayudar, sería genial para que sea más participativo y no sea solamente un tema de exposición, sino un tema participativo. Entonces le damos clic allí y miremos los resultados. A ver, los resultados van de la siguiente manera. 36 respuestas, ahí votaron otras 2 personas. Sí, somos 38 más o menos. La mayoría, el 61% está diciendo que sí es residente fiscal y el 38% está diciendo que no. Edwin, ¿la mayoría se equivoca o la mayoría acierta? Bueno, Juan, y para todos los participantes, en este momento la respuesta correcta es que es un no residente fiscal. O sea que por tercera vez la mayoría se equivocó. Exactamente, bueno, pero ahí vamos porque ya más o menos la curva o la torta nos está indicando que pues estamos con un 60% de error en la respuesta, pero vamos a mejorar el tema. Vamos a dar la respuesta. ¿Por qué no es residente? Efectivamente completó los 183 días, ¿de acuerdo? Y eso es lo que tenemos en la plantilla. Entonces, como completó los 183 días, nosotros decimos o asumimos en la respuesta que efectivamente porque completó los 183 días es declarante, es residente, perdón. Pero recordemos que este punto se subsana con el convenio de doble tributación. Claro. Recomendaciones acá es, siempre que vayamos a preguntarnos si una persona es residente, consultemos los convenios de doble imposición. ¿De dónde? En la página de la DIAN, como ya se mencionó anteriormente, y está en la plantilla del Excel. ¿Sí? En este caso, efectivamente, nosotros tenemos convenio con República de la India. Entonces, no obstante, ya esa es una causal que se subsana y por esa razón o por ese motivo, efectivamente, no es residente fiscal. Ahora, otra cosa importante, no importa que tenga pareja permanente acá, ¿sí? Porque recordemos que eso solamente aplica para los nacionales que está estipulado en el numeral 3 del artículo 10, ¿sí? Entonces es importante mencionarlo. Y lo que ya mencionaba el doctor Álvaro es, efectivamente, pues si no es residente, pues no es declarante, entonces efectivamente tiene sus beneficios, ¿sí? Ahora, por ser no declarante,
independientemente es mencionar acá que si supera los montos, como lo vimos en este caso que tiene 380 millones y tiene un patrimonio de 1.000 millones, no importa, ¿sí? En este caso no importa porque se vuelve no residente fiscal y aclaro nuevamente por el convenio de doble imposición. Listo, Juan. Y de pronto también mencionar aquí que, porque alguien de pronto se pudo haber equivocado por el tema de si él era declarante o no. Mire, a él no le hicieron la retención de la fuente es porque es que esos ingresos son rentas no grabadas. O sea, si miramos nuevamente la diapositiva, dice, él recibió 70 millones por unos ingresos CHC, pues que no son grabados. Entonces, pues por no ser grabados, en ese caso no opera la retención de la fuente de los artículos 407 a 409. Entonces, noten muy bien en la diapositiva que la diapositiva se lo explica. La diapositiva le dice, no, mire, es que él es no declarante. O sea, primero usted evalúa la residencia y después evalúa si es declarante o no. Evidentemente, este señor es no residente. ¿Y cuál es la consecuencia o la ventaja pues, que le da el ser no residente fiscal? Precisamente que una vez que usted determine si él es no residente, usted mira si le practicaron todas las retenciones. Y si se las practicaron, pues entonces no lo ponga a declarar, porque es que él no es declarante. ¿Sí? Eso es lo que te dice precisamente el concepto 1364 de 2018. Le dice, como, no, y el DUT también te lo dice. En el artículo 1.2.1.3.4 le dice, no lo ponga a declarar porque es que ya él hicieron la retención. ¿Para qué lo va a hacer venir? Espera que no es residente, te lo va a poner allá a que desde el extranjero apostille o que lo haga electrónicamente o que sí. ¿Para qué? Ese señor es mejor asesorarlo y cobrarle por la asesoría en lugar de hacerle la declaración de renta, porque es que él no es declarante. Ahora, le reitero, si a él no le hubieran practicado las retenciones, todas las retenciones, aquí le voy a aclarar, todas las retenciones a rentas sí grabadas, pues pero es que no, las de él no son grabadas. Entonces él sí tendría que declarar si no le practicaban las retenciones, pero reitero, solamente declararía las rentas en Colombia, pero es que aquí ni siquiera tiene que hacer eso. Entonces nótese que la mayoría se equivocó, pero en menos cantidad, porque en las otras más personas se equivocaban, en este cada día como que la gente dice, fue que no miré lo del convenio de doble tributación. No voy a ir Juan, al y caso siempre, número... exacto, qué pena, y siempre recalcarles es que una cosa es que sea residente fiscal y otra cosa es que sea declarante o no declarante. Eso es importante revisarlo por el tema de la imposición de las tarifas también y por el tema de si declara o no. Así es, pero ambas cosas, a pesar de que son distintas, están íntimamente relacionadas. Porque, porque ¿cuál es la consecuencia de ser no residente? ¿O para qué evalúa usted esto de la residencia? O sea, ¿para qué uno evalúa esto? Pues justamente para determinar si esa persona es declarante o no, y en caso de serlo, para saber si la persona declara solamente lo de Colombia o solamente lo del exterior. En caso de ser declarante, siempre un no residente solamente declara lo de Colombia. Aquí está la plantilla, la bajé a Excel mejor. En Excel, ¿cómo la tengo? Entonces, para este caso, dice, ¿él completó más de 183 días? Sí. Entonces dice, pero hay convenio de doble tributación. Si yo le digo que no, él aquí me pone un 1 y me lo pone a ser sí residente, pero aquí le voy a decir que sí hay un convenio de doble tributación, entonces él aquí me pone 0 y la plantilla absolutamente me da la conclusión. Me dice, listo, me dice, él es no residente. Luego la plantilla me pregunta lo que está diciendo Álvaro. ¿Tuvo o no tuvo las retenciones en la fuente? Entonces yo le digo, sí, él tuvo las retenciones en la fuente. Entonces la sola plantilla te dice, por ser no residente y haberle practicado las retenciones, es no declarante, aunque su patrimonio en Colombia supere los 4.500 VTs y los ingresos superen los 1.400 VTs. Entonces mire que la plantilla, pues, te va a ayudar a resolver. Sigamos. A ver si el tema va quedando más claro. Vamos a un cuarto caso. Caso número 4. Dice así. Bueno, antes de leer el caso, les voy a dar aquí la votación del caso 4. Les voy a dar aquí caso 4 y dejo los enlaces. Dice, pero antes de eso preguntaba por aquí María Eva Varela, ¿la única razón es el convenio? Sí, señora. La única razón es el convenio para subsanar el primer punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el segundo punto ni siquiera tiene que subsanarlo porque el segundo punto era lo de tener la pareja o hijos en Colombia y eso no le aplica a los extranjeros sino a los nacionales. Entonces él no tiene que entrar a subsanar el segundo punto. Pero el primero, efectivamente, la única razón es el convenio, ¿sí? Esa es la única razón. ¿Y por qué? ¿O cuál es el fondo de eso? Lo que les decía ahora.
Yo no puedo ponerme como, digamos, como jurisdicción fiscal colombiana, ir a decirle a un español, oye, usted tiene que venir a declarar aquí, se va a volver residente y fuera, se lo va a poner a declarar aquí sobre su patrimonio e ingresos tanto en Colombia como en España. Claro, porque recuerde que la consecuencia de ser sí residente es que usted tiene que declarar por el estatuto global. O sea, si yo clasifico mal a una de esas personas, la pongo como residente, la pongo a declarar tanto lo que tiene en Colombia como en España. Y entonces van a decir, oiga, ¿y usted para qué lo va a poner si es que hay un convenio de ley de tributación? Porque es que él ya tributa aquí en España. La mayoría de sus ingresos están allá en España. Ah, que estuvo aquí de 183 días, pues mejor que venga, que pase, que invierta aquí en Colombia. Eso está muy bien. Entonces no le pongas una cortapisa a ese señor de ponerlo aquí a declarar. Eso no lo puede hacer ni siquiera el país por convenios con la OCDE. O sea, las acciones de BIPs de la OCDE, no de los BIPs, sino lo de la tributación internacional te lo dice. Te dicen, no, tú no puedes interferir con mis ciudadanos. Porque es que ese ciudadano, por mucho que haya estado allá 183 días, usted y yo tenemos un convenio de doble tributación donde yo le puedo, si quiere, por el informe país por país, le digo cuánto tributa ese señor acá. Pero si es que el señor ya le tributó usted en Colombia, ¿no es que ya le hicieron las retenciones en la fuente? Entonces, como bien decía Edwin, María E., primero evalúe si es residente o no. El convenio lo hace no residente. Segundo, evalúe si le hicieron las retenciones. Sí, entonces, ¿para qué lo va a poner a declarar? Estarías en contra digamos, del convenio precisamente de doble tributación. Esa es la razón. Vámonos a un punto 4 que dice lo siguiente. Bueno, pero entonces yo les dije que les iba a dar aquí lo de ese caso en el chat. Les dejé el caso, sí, dice caso 4, ahí les dejé las enlaces para votar. Dice así el caso 4. Miremos, dice. Mijail es una persona natural de Rusia, ¿sí? Y con Rusia no hay convenio de doble tributación. De una vez se lo voy a poner hasta en la diapositiva. Con ese país no hay, siempre tengo que revisar, no hay convenio CDI. O sea, no lo hay, ¿sí? Y bueno, y resulta que él hace viajes a Colombia. Él hace viajes a Colombia, pues porque a él le gusta todo ese tema de la cuenca amazónica, a él le gusta venir por aquí a pasear, a conocer. Esto pasa mucho con mucho turista y gente estudiosa del medio ambiente y todas esas cosas, ¿sí? Entonces voy a suponer pues que él viene con mucha frecuencia. El pasaporte donde uno evidencia eso. Aquí dice, se evidencia que sí completó 183 días en Colombia y esta diapositiva le sirve para estudiar que uno no cuenta los 183 días dentro del mismo año, sino que haya completado los 183 días en el país, que lo haya completado en cualquier periodo de 365 días. Entonces mire que él estuvo en el 2019 y volvió a entrar en el 2020. Dice, no tiene pareja permanente, puede ser ocasional, puede que tenga por ahí una pareja ocasional, pero tampoco tiene hijos residentes en Colombia. Y recuerden, si los tuviere tampoco interesa, porque lo de la pareja e hijos solamente aplica para los nacionales. Y dice, no tiene patrimonio en Colombia, pero mucho cuidado con este caso, porque dice, no puede alegar que completó más de 183 días de permanencia, dizque por fuerza mayor por el COVID. ¿Por qué? Porque digamos que todo este tema del COVID no cambia lo de los 183 días. Eso ya la DIAN lo ha dicho en varios conceptos y pues la DIAN lo que ha dicho es, mire, la única manera, mejor dicho, usted no puede alegar lo de los 183 días que porque lo dejó el avión, porque digamos que en el planteamiento está que, no sé, de pronto a él lo dejó el avión y no pudo estar aquí, se atrasó 2 meses el vuelo y se los completó los 183 días. Entonces el concepto dice, mire, usted no puede alegar eso, ¿por qué? Porque tendrías que cumplir simultáneamente con 3 cosas que están en la diapositiva. La primera es ser no nacional, o sea, ser un extranjero. Pues lo puse así porque así lo dice el concepto. Que en su paso por Colombia no haya realizado actividades económicas, cosa que es muy difícil porque el solo hecho de comprar un tiquete aéreo o de hacer ciertas actividades pues ya se considerarían eventualmente económicas. Y C, que haya convenio de doble tributación y como reitero, con Rusia no lo hay, entonces pues él no puede, digamos, entrar a alegar eso de los 183 días. Entonces pregunta, ¿él sería residente fiscal o no residente fiscal? Miremos las respuestas aquí. Ese es el caso 4. Entonces aquí en la diapositiva, usted simplemente va a mirar el caso 4. Denme un segundito porque aquí está. Caso 4, miremos a ver cómo van las respuestas.
Miremos a ver cómo van las respuestas. La idea es que usted trate de resolverlo sin ver la respuesta. Aquí dice el 76%. Mire cómo la torta varió. La torta cambió bastante. Dice el 76% dice que sí es residente fiscal. Y mire que en este caso, con 34 personas que votan, 35 en este momento, la mayoría acertó. O sea, porque ya la gente empieza a decir, ah, no, o sea, yo no me pongo el cuento así de fácil, yo no puedo responder corriendo. Yo tengo, y de hecho, gran parte de la estrategia aquí es ponerlo a que respondan así a ver qué piensan. Y muchos de ustedes de pronto han ido a cursos, han escuchado este tema por internet y responden de manera muy rápida. Y cuando uno responde de manera muy rápida, pues tiende a equivocarse. Pero si usted va a la plantilla se lo dice. La plantilla le dice, mire, este señor completó más de 183 días, entonces aquí yo respondo sí, sí aquí en la plantilla. ¿Hay convenio de doble tributación? No. Entonces él automáticamente me dice, este señor es residente. Ya con eso tiene. Nada más que con eso ya tiene para decir si es residente. Ahora aquí la misma diapositiva le dice, los sí residentes, la misma plantilla se lo dice, los sí residentes declaran renta, le hayan o no le hayan practicado la retención en la fuente de los artículos 407 y 409 sobre el patrimonio en Colombia y en el exterior. Gravísimo, porque lo pones a declarar por el estatuto global. Es decir, tiene que declarar los ingresos en Colombia y en el exterior, o sea, hasta los que tienen Rusia los tiene que ir a declarar a la DIAN. ¿Sí? Bueno, que al fin y al cabo él podrá descontar en ese caso los impuestos que haya pagado en Rusia, pero qué tal que la tasa ya sea más bajita y aquí sea más alta, entonces se le vuelve todo un problema solamente por haber estado los 183 días y por el hecho de que lo haya dejado el avión, porque si él no hubiera estado los 183 días, pues se hubiera vuelto simplemente no residente, porque en ese caso no habría necesidad de entrar a subsanar el tema del convenio, pues porque no estuvo los 183 días. Entonces, si yo estoy en la diapositiva, ustedes en la misma diapositiva le pueden dar clic y la misma diapositiva nos dice cuál es la respuesta correcta. Aquí en la misma diapositiva nos dice respuesta correcta, está lo que acabo de mencionar. Él dice, él sí es residente fiscal porque sí completó lo de los 183 días, no hay convenio de tributación, no puede alegar lo del COVID por lo ya mencionado, ¿sí? Y pues la consecuencia ¿cuál es? Que se volvió sí declarante, pues obviamente si cumple los topes pues, de ingresos, ¿no? Y que declara el patrimonio global. Eso es lo que les quería yo mostrar. Miramos la siguiente diapositiva, es el caso 5, pero mire que aquí la mayoría se aceptó. Entonces, sigamos con el caso 5, Álvaro. Perfecto, bueno. Bueno, caso 5, Tider, biólogo de Bogotá, vive y trabaja en México. Ojo con este caso. Esta personita es un expatriado laboral. ¿Qué es eso? Una personita que se va a trabajar directamente a México, ¿cierto? Hace 2 años no venía a Colombia. Entonces, en el 2020 completó el término de los 183 días en el país, pues estuvo 4 meses trabajando en investigación médica con algunas universidades. Tiene un hijo menor legalmente reconocido que vive en Colombia de forma permanente con su mamá. La esposa de él no ha hecho separación ni de cuerpos ni de bienes. Además, por su trabajo en Colombia le pagaron 70 millones, más de 1.400 VTs, que fueron sujetos a la respectiva retención en la fuente. El médico casi no tiene nada porque casi todo lo que gana lo invierte en Bogotá, donde tiene 2 apartamentos. Uno que le costó 650 millones, en el que vive su mamá, y otro que le costó 420 millones, que en el 2020 le generó alquileres por 16 millones con inmobiliaria, algunos con retefuente cuando el arrendatario es persona jurídica o persona natural que supere los topes para ser agente de retención o agente retenedor. Entonces, además, un contador público le certifica que el 82% de su patrimonio está en Colombia y que el 73.33% de sus ingresos están en México. Bueno, entonces, antes de resolver, exacto. Vamos a ver la votación, a ver cómo nos va. Ahí por el chat nos pueden decir también, pues a alguno no le gusta votar ahí en línea o no sé si es que de pronto no tienen la forma de hacerlo, de pronto desde el celular o algo. Entonces pueden también decirnos ahí por el chat si consideran que pues si esta persona es residente o no fiscal, el caso 5. Pero espérame, ¿enviaste el siguiente? Envié el que no era el caso, qué pena. Era el de... Espero lo vuelvo a enviar. Estamos hablando del caso 5, ¿cierto? Sí, señor. Qué pena, pero me vuelvo a enviar los enlaces clave. Entonces, caso 5. Caso 5. Ahí va. Caso 5. En la diapositiva también están los enlaces. Yo los estoy enviando en el chat. Pero entonces... Acá para afuera.
Dice por ejemplo, por acá dice en el chat, mientras van votando, tenemos los micrófonos ahí, por favor. Paguemos los micrófonos ahí, Juan José Higuita, please. Juan José Higuita, de pronto también. ¿Quién más tiene el micrófono? Espérenme, yo lo apago desde aquí. Espérenme. Listo, ok. Entonces, por aquí en el chat, antes de continuar, nos decía alguien, ¿es posible volver a ver el video? Sí, sí es volver. Por mi trabajo me perdí ciertos detalles. Sí, claro, y lo bueno, Juan José, es que incluso uno puede autoestudiar esto, porque nosotros le damos las diapositivas con el enlace, con la respuesta correcta, es como para que uno se autoevalúe. Entonces, yo sé que este material les va a ser muy, muy útil. Entonces, miremos a ver cómo nos fue en este caso. Aquí ustedes votan dándole clic en este enlace y él les va a decir caso 5. Algunos dirán sí, otros dirán que no. Juan José, ayúdenme ahí los organizadores, porque es que es que ese no es el informe y yo no tengo cómo hacerlo. De pronto, Karen, apagar el micrófono de Juan José Higuita, no hace mucho retorno. Usted puede decirle apagar todo el micrófono y luego volver. Y yo sé que yo he visto ese número. O nómbreme, ¿cómo se llama? Coanfitrión y yo me encargo de ayudar. Lo jalo esa factura y qué. Claro, ¿están escuchando bien? Pero si yo ya me dio la factura electrónica. Hola, Álvaro, ¿me escucha? Sí, señor, yo te escucho. Ya. Bueno, yo creo que nadie me escucha. Bueno, Karen, si puedes apagar los micrófonos, por favor, dale. Este pedacito, Karen está te por lo ahí. sacaste de ahí. Perfecto. Profe, tienes que activar. Ayúdanos por favor ahí con el, porque es que se nos daña toda la conferencia porque el retorno no deja hablar. Bueno, Ley dice por fin. Bueno, sí, tenemos que estar ahí muy atentos al sonido, ayúdenos. Bueno, entonces íbamos en que, El resultado. Ya que estamos hablando con el tema. Vamos a mirar los resultados de la votación, a ver cómo nos fue en este caso. Este era el caso 5 de Didier. La mayoría nos dice él es sí residente fiscal. Álvaro, ¿la mayoría está equivocada o la mayoría está acertando? Equivocada, profe. La mayoría está equivocada. Esta personita no ¿Por es qué? residente Miremos la fiscal. respuesta Vamos a aquí, mirar por qué, miremos la exacto. respuesta correcta, a ver por Listo, qué, pues, Álvaro, cuéntanos. correcto, entonces ojo con este caso a todos los participantes. Es una personita nacional, ¿cierto? Entonces cumple con dos cositas, ¿listo? Entonces el tema de la permanencia y el tema de que tiene familia acá y genera ingresos también acá, pero eso también lo podemos subsanar, ¿listo? Entonces vamos a dar dos cositas. Entonces primero, Didier es no residente fiscal dado que completó 283 días en Colombia en cualquier periodo de 365 días, pero esto lo subsanamos a través del convenio de doble imposición que existe con México. Ojo, 1. 2. Él presenta el cumplimiento de los requisitos de tener familia acá en Colombia y patrimonio aquí en Colombia. Pero eso también lo podemos subsanar de la siguiente manera. Aunque si tiene pareja permanente o hijos menores en Colombia, esto se subsana con un certificado de contador diciendo que más del 50% de su patrimonio está en extranjero o, ojo con esa O vale oro, que más del 50% de sus ingresos son de fuente extranjera. ¿Listo? Entonces, muchísimo cuidado con esto. Entonces, acá vamos a ver el certificado con el cual podemos tratar de subsanar estos requisitos. Bueno, esto es un valor adicional que traemos a todos ustedes. Y este es el certificado que como contadores públicos podemos entregar a estas personitas que, aunque son no residentes y que cumplieron ya o ya pagaron su impuesto vía retención en la fuente, se les entrega el certificado ¿para qué? Pues para que estén eximidos de la presentación de la declaración de renta pues de estas personitas. Así lo establece el concepto 364 del 2018. ¿Listo? Entonces vamos a ver un poco más el certificado. Entonces, todos son casos de la vida real. Entonces, dice la señora, Rosalía Concha, identificada con cédula tal, no es residente fiscal en Colombia. ¿Por qué?
no completó más de 183 días en el país en cualquier periodo de 365 días, lo que se verifica con el respectivo pasaporte y los cruces de información entre la DIAN y Migración Colombia, y que esto se subsanó con el convenio de doble imposición, que es lo que tenemos hasta el momento, ¿cierto? Adicionalmente, no importa que tengan pareja permanente o hijos en Colombia, porque esto se subsana con que más del 50% de tu patrimonio está en el extranjero o más del 50% de sus ingresos son de fuente extranjera y pagan impuesto obviamente en el exterior, sin que deban cumplirse ambas condiciones. ¿Listo? Entonces, no es, bueno, no es diplomático, cónsul y singular exentos de tributación en el país donde residen. Entonces, por ser no residentes, se generan las siguientes consecuencias. ¿Listo? Entonces, esto es lo que analizamos al principio. Entonces, a pesar de que cumplamos los dos umbrales en temas de ingresos y en temas de patrimonio, que son los 4.500 UETs y 1.400 en temas de ingresos, a pesar de que cumplamos estos topes, superemos estos topes, estas personitas no deben presentar su declaración de renta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque su impuesto ya lo pagaron vía retención en la fuente. Entonces, se exime de la obligación formal de presentar dicha declaración. ¿Listo? Sí lo establecen los oficios ya 915, 364 del 2018, 266 del 2020. ¿Listo? E incluso sigue siendo no declarante si no le practicaron retenciones, que esos son casos excepcionales sobre rentas no grabadas, como en el caso de los dividendos de compañías CHC y las respectivas pensiones. ¿Listo? Entonces acordémonos que este tipo de operaciones no generan impuesto de por medio. Entonces, ¿qué significa esto? Que como no generan retenciones, pues que ellos tampoco deberían presentar declaración de renta, perdón, por este tipo de movimientos. ¿Listo? Entonces, aún sin retenciones o sus rentas grabadas, el artículo 9 le da otra ventaja, que es declarar solamente su patrimonio e ingresos en Colombia, ¿sí? Lo local, y no los que tengan el extranjero, y en ese caso no puede descontar los impuestos que pagan el exterior, según el artículo 254 del estatuto. Acá en el artículo 254 del estatuto hay que hacer las siguientes aclaraciones, entonces mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Cuando yo vuelvo a estas personitas por error o por equivocación, los vuelvo declarantes. El artículo 54 me dice que yo puedo tomar esos impuestos pagados en el exterior como descuento tributario, pero acordémonos que, como bien manifestaba el doctor Juan Fernando Mejía, en las diferentes jurisdicciones tenemos las diferencias de tarifas. ¿Listo? Entonces, cuando yo tenga las diferencias de tarifa, pues tengo un error de lado y lado. Es un arma de doble filo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque si me genera un impuesto menor en el exterior, pues significa que tengo que pagar la diferencia por acá. ¿Y qué pasa en lo contrario? Que yo pago más en el exterior. Pues que te va a generar, ¿qué te dice la norma? Que cruce solo con la parte relacionada con el impuesto que generaste en Colombia y la diferencia no la puedes cruzar, ¿sí me entienden? Ni tampoco la puedes solicitar en devolución de saldos a favor, ni compensación, nada de esas cosas. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de apreciaciones o de situaciones. ¿Listo? Claro. Muy importante que tengan en cuenta, nosotros les queremos dar este valor agregado. Nos hemos dado cuenta que en los seminarios que hemos dictado nos dicen, oiga, pero nadie nos había dado ese certificado, no nos habían hablado ese certificado. Y ese es un valor agregado que le queremos dar porque usted cobra por asesorar. Algunos me dicen, oiga, pero es que yo mejor, es decir, yo he visto que muchas veces en los seminarios les quieren decir, vuelva a todo el mundo residente para que lo ponga a declarar. Pero el enfoque es al revés, porque la norma lo que pretende es que estas personas no residentes, si tuvieron sus retenciones en la fuente en Colombia, no declaren. Entonces alguien dice, no, pero es que mejor ponerlo a declarar, porque así yo cobro por la declaración, y yo normalmente cobro, no sé, 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos, no sé, cada cual cobrará a su modo. Entonces yo cobro, no sé, 1.000.000 de pesos y entonces me pierdo el cobrarle. No, usted puede cobrar, es por asesorar y por entregar este modelo de certificado. ¿Cuánto se demora usted haciendo la declaración de renta? 2 o 3 días. En cambio, este certificado usted le dice aquí archivo, guardar como, y le cambia el nombre y lo hace en 5 minutos. Entonces, aquí usted tendría, porque aquí la mayoría se equivocó, nuevamente, pues porque no utilizamos la plantilla. Si yo utilizo la plantilla me lo dice, me dice, mire, señor, ¿este señor completó más de 183 días? Sí. ¿Hay convenio de doble tributación con el país? Sí. Aquí inmediatamente, él aquí me pone un 0. Me dice, ese señor es un no residente fiscal. Pero es que tiene a sus pareja permanente o hijos menores en Colombia. Sí. ¿Pero usted le puede dar el certificado? Sí, porque él sí tiene más del 50% de sus ingresos en el extranjero. Entonces lo vuelve no residente. Y la misma plantilla te dice todas las conclusiones que te acabamos de dar. Te dice, este señor, por ser no residente y por haberle practicado las retenciones, entonces es no declarante, ¿sí?
no declaran. Y aquí le está diciendo es que es muy difícil que primero, es muy difícil que una persona sea residente. Es más difícil que sea residente a que no lo sea. ¿Y por qué es muy difícil que una persona que vive en el extranjero sea residente fiscal en Colombia? Porque es que la misma norma le da las dos posibilidades para que subsane eso. Le dice, mire, tranquilo, si estuvo más de 183 días y hay convenio de doble tributación, no se preocupe, usted sigue siendo no residente. Ah, pero es que yo tengo mi familia en Colombia y soy nacional. Tranquilo, pero ¿dónde tiene usted sus ingresos? Aquí en el extranjero. Bueno, entonces usted no tiene por qué ir a declarar a Colombia. Es que más del 50% de sus ingresos está aquí en el extranjero. Obviamente, repito, si le hicieron todas las retenciones en Colombia. Y es que pasa mucho, yo por eso les decía al inicio en la teoría, pasa mucho. Usted puede conocer de pronto a una persona que se haya ido a vivir a Canadá. Yo, por ejemplo, tengo un conocido que se fue a vivir a Canadá, ¿sí? Y él tiene aquí como 2 apartamentos. ¿De cuánto? No sé, cada uno puede valer fácilmente 300 millones de pesos. Entonces tiene aproximadamente 600 millones de pesos en patrimonio. Y tiene aquí una empresa, una fábrica, que pues fabrican unos equipos médicos y le generan ingresos directamente a él como persona natural. Y le pueden generar anualmente, no sé, ingresos de 200 millones de pesos, ¿sí? 200, 300 millones de pesos anuales en ingresos. Pero él vive en Canadá y trabaja en Canadá, ¿sí? Entonces la pregunta es, bueno, y tiene aquí un hijo menor, por ejemplo, ¿sí? Pero ¿debería ese señor declarar aquí? No. ¿Por qué no? Déjalo allá trabajando tranquilo en Canadá. Él no es residente fiscal en Colombia. Primero porque no viene más de 183 días. Y si viniera, pues usted mira ese convenio de tributación para que lo subsane. Pero es que ni siquiera ha venido. Entonces, como él no completó los 183 días, pues no es necesario el convenio. Y segundo, aunque tiene aquí su pareja permanente o hijos menores, es que la mayoría de sus ingresos, más del 50%, están allá. Entonces, no lo ponga a declarar. Hágale el certificado y cóbrele por asesorarlo. Y se demora 5 minutos. Entonces, por eso fue que aquí la mayoría se equivocó, porque no miramos la plantillita. Miremos a ver qué nos dicen de pronto en el chat. De pronto hay algún comentario. Diana. Ok, Diana nos dice gracias. Está quedando claro. El certificador, por favor, nos lo pueden enviar. Sí, ahí se los enviamos. Ahí ya se los enviamos. Están en los enlacecitos, como les dijimos. Ahí usted mismo lo descarga. Le dice archivo descargar. Pero pues si igual no le queda difícil descargarlo, nos dice y con mucho gusto se lo enviamos. Mi correo es jmejia@globalcontable.com, pero no es necesario. Jmejia, que se lo dejo en el chat. jmejia@globalcontable.com, pero no es necesario. Como les digo, todo el material ya se los entregamos porque en el mismo certificado dice cómo descargarlo. Usted entra al certificado y dice, mire, para descargar este archivo, dele clic en archivo, descargar y ya. Usted lo descarga. No es necesario, pero pues sí. Hay veces de pronto no se lo deja de descargar por ahí. Entonces, con mucho gusto. El caso 6. Edwin, ¿nos ayudas con el caso 6 entonces? Sí. Bueno, estimados participantes, este caso es importante tenerlo en cuenta con todas las observaciones que ya se han hecho por medio del doctor Juan Fernando y el doctor Álvaro. Ese es un caso de la vida real y son muchos casos que pasan hoy en día aquí en Colombia. Entonces acá, inicialmente Eli Ventura es de Armenia, Quindío, y ella se fue a trabajar al Ecuador, como pasa en muchas ocasiones. No ha venido a Colombia durante 2 años, entonces no obstante, pues no ha completado los 183 días en Colombia. Pero ella tiene un hijo menor que vive permanente en Armenia, Quindío. Y además en Colombia tiene el 99.99% de su patrimonio global, que es un apartamento de 350 millones. Y he aquí lo importante, está alquilado directamente, no por intermedio de una inmobiliaria, sino una persona natural que es no declarante, que no le practica retención en la fuente, como lo hemos mencionado de los artículos 407 y 409 del estatuto. ¿Por qué? Porque esta persona natural no está obligada a retener. Y acá tiene un punto importante que un contador público le certificó que efectivamente tiene el 99% de su patrimonio, mientras que el 87.84% de sus ingresos están en Ecuador, ¿cierto? Entonces, con todo lo que ya hemos hablado, entonces realicemos la votación y miremos a ver qué considera, si es residente fiscal o si no es un residente fiscal. Y aquí la connotación importante es sobre el tema de las retenciones. Entonces ya lo vamos a mencionar. Entonces no sé si el doctor Juan me ayude.
Espérame, con la qué pena, es que se votación. me había ido el sonido. Mire, aquí en la votación ya la analizaste, Edwin. No, hasta ahorita la está mostrando Juan Fernando. Ah, ya. Mire, me decía Edwin por aquí, oiga, ¿por qué está mostrando más votaciones de los que hay en la sala? Que entre otras cosas vinieron muy poquitos. Me dijo, pero es que hay 39 y ahora mostró, porque es que estas votaciones son de varios cursos, del curso que tenemos de renta de personas naturales, que previamente vamos a dictar con ACUDA, la Asociación de Contadores de la Universidad de Antioquia, que gracias a Dios nos ha dado siempre la oportunidad de trabajar con ellos. Llevamos varios años trabajando con la Asociación de Contadores de la Universidad de Antioquia, lo que para mí además es un honor por ser la asociación de mi universidad. Y pues nosotros usamos esta misma encuesta con varios cursitos. Antes habíamos borrado, tratando de borrar los acumulados. Es por eso, porque claro, aquí Edwin, el 55% nos está diciendo que es no residente fiscal, con 41 respuestas, Edwin. ¿La mayoría se equivoca o la mayoría acierta? Bueno, acá El es importante 56% dice no es residente fiscal. mucha atención. Entonces, efectivamente, en este punto acertaron porque la mayoría dice que no es residente fiscal. Pero entonces ya Excelente, vamos a miremos la explicar. respuesta correcta. O sea que ahí vemos que la gente sí va entendiendo el tema, porque ya como que la gente después de que se da Exactamente. cuenta que se equivoca muchas veces, y quiero hacer un paréntesis, qué pena, Edwin, y es No, que señor, no la hay mayoría problema. de nosotros hemos escuchado lo de los 183 días. Entonces, uno le pregunta a un contador, oye, venga, ¿usted cómo hace para determinar si una persona es residente o no? No, pues miro los 183 días. No, usted tiene que mirar si hay convenio de doble tributación, porque si no los 183 días no sirven, porque pues se subsana con el convenio de doble tributación. Otros le dicen a uno, no, a mí me dijeron para un seminario que pues mirara si tenía hijos menores o pareja en Colombia. No, pues claro que miras eso, pero tienes que mirar cómo subsanar, porque es que la asesoría está en cómo subsano el hecho, y se subsana con el certificado. ¿De un certificado de qué? De que más del 50% de sus ingresos están en el extranjero. Entonces no basta, digamos, con lo que siempre nos dicen, 183 días y si tiene pareja e hijos menores en Colombia. No, es que ambas cosas pueden subsanar. Es muy difícil, de verdad, que una persona sea residente fiscal en Colombia. Y felicito a todo el equipo y a todo el grupo, los que están aquí en línea, porque la gran mayoría dijo, mire, esta señora es no residente fiscal. Siga Edwin ahora sí explicando. Bueno, perfecto. Entonces, efectivamente la respuesta es que no completó más de 183 días, ¿cierto? Pero es importante mencionar acá que como no completó los 183 días, no es determinante si tiene el convenio o no, ¿sí? Porque efectivamente no estuvo en Colombia por ese periodo. Ahora, ella tiene hijos acá menores en Colombia, pero efectivamente también en el ejercicio identificamos que esto se subsanó con el certificado del contador público diciendo que más del 50% de su patrimonio o del más del 50% de sus ingresos son de fuente extranjera, ¿cierto? Importante y recomendación es acá mirar tanto su patrimonio como sus ingresos de fuente global, ¿sí? Para identificar si efectivamente tiene acá en Colombia más de 50 o los tiene afuera en Ecuador, como es en este caso, ¿de acuerdo? Acá es importante mencionar lo siguiente. En el ejercicio decíamos que ella tenía un bien inmueble arrendado a una persona natural que no le practica retención en la fuente, ¿sí? Y eso es lo que hemos venido hablando. Entonces, como la persona no le practicó retención en la fuente y ella es nacional, que está en el extranjero y genera ingresos en Colombia por arrendamiento, y eso está estipulado en el artículo 24 del Estatuto Tributario, donde dice que son ingresos de fuente nacional. Entonces, por ese solo hecho de que no se le practicó la retención en la fuente, ella se convierte en declarante de renta, ¿sí? Es no residente, pero por el ingreso de arrendamientos es no declarante, ¿de acuerdo? Sí, declarante, sí, declarante. Perdón, es sí declarante, perdón. Entonces, en este caso, porque no como le es sí practicaron las declarante, retenciones. Es que esa es la pregunta que usted se tiene que exactamente, hacer. ¿Le practicaron las retenciones todas? Sí, bueno, entonces no declare, pero si no las practicaron, como en este caso, sigue. exactamente. Entonces, en este caso y ella va a declarar, como le estipula el artículo 9 del Estatuto Tributario, que es sobre su renta de fuente colombiana nomás y sobre el patrimonio de fuente colombiana. Es decir, no tributa sobre la renta de fuente mundial, ¿sí? Hacemos ese énfasis
y esa aclaración en este momento, porque hay muchas personas que asesoran de forma errónea a los contribuyentes en este sentido, ¿cierto? Acá es otro punto importante mencionar, es que como ella es un no residente fiscal, ¿cierto? Ella tendría que tributar en el formulario 110 de las personas jurídicas, de acuerdo a la tarifa del artículo 247 del Estatuto Tributario, ¿cierto? Y no bajo la tarifa gradual del artículo 241. Es importante mencionarlo. Y adicional, no es verdad que deba utilizar el formulario 2516. ¿Por qué? Pues porque un no residente pues, no está obligado a llevar contabilidad. Ojo con eso Y que acaba de decir Edwin, porque eso lo vemos todos los días en el mercado, hasta en muchos seminarios de renta. Que no, que es que los no residentes tienen que presentar el formato 2516. Me dice, pero es que, a ver, la diapositiva le está diciendo, lo que usted está viendo en pantalla le dice, mire, Eli está en el remotísimo caso donde un no residente fiscal es sí declarante, porque es que es muy difícil que un no residente fiscal declare. Sí, y el único caso donde un no residente fiscal declara es cuando no le practicaron todas las retenciones que de la renta sí grabadas, ¿no? Sí grabadas. Aquí es importante mencionar dos cosas. Uno, que a pesar de que la persona era una persona natural, no agente retenedor, que no era agente retenedor, que no era sujeto de retención, a pesar de que le alquiló a una persona natural, esa renta sí era grabada. Entonces la DIAN dijo en un concepto, que es el concepto que está ahí en la misma diapositiva, que es el 016385-2015, dijo, sería, dice, ¿qué pasa? Que ese señor se vuelve sí declarante porque las rentas que le pagaron eran grabadas. No es lo mismo que, por ejemplo, un dividendo CHC que es no grabado, no es que quiera un arrendamiento. Entonces, eso es lo primero que hay que mencionar, que uno, y uno tiene que asesorar en eso. Uno cuando tiene una persona que está en el extranjero y tiene un bien aquí arrendado, uno siempre tratará de que esos arrendamientos se hagan con inmobiliaria y que se haga una persona jurídica para que le practiquen la retención, para que no lo ponga a declarar. Por otro lado, lo otro importante mencionar lo que les decía, se menciona mucho en el mercado. No, es que tiene que preparar el formato 2516. No, el formato 2516 no, porque es que es muy difícil que un no residente sea obligado a llevar contabilidad en Colombia. Acuérdense que el 2516 lo presentan únicamente los obligados a llevar contabilidad. Entonces imagínese usted, por ejemplo, no sé, Eli, la persona que estamos diciendo aquí en la diapositiva, ¿a qué hora la va a poner usted a presentar el 2516? ¿No? ¿Y para qué? O sea, digamos un tema que en la práctica pues no se daría. Y tener en cuenta lo que dijo Edwin, el tema del formulario 110 de personas jurídicas y pues el tema de la tarifa plena. Entonces, por eso es que el tema es pues, de asesoría. Edwin, ¿iba a mencionar de pronto alguna otra cosa allí? Sí, pero creo que Juan ya lo mencionó, es básicamente nosotros le asesoramos a los clientes diciéndole, porque esto pasa mucho, muchos colombianos nacionales están allá en el extranjero, pero tienen sus inmuebles y los arriendan. Entonces, y hay veces los arriendan, como dice el doctor Juan, por inmobiliarias, y las inmobiliarias, recordemos que manejan contratos de mandato. Entonces, importante recalcar que a la persona que se le arrienda el inmueble sea agente de retención para que no declare renta en Colombia y para que ellos le apliquen la retención en la fuente correspondiente al servicio de arrendamiento. Básicamente Hola. es eso. Buenas tardes, qué pena y hago una Diga. preguntita. Lo que pasa es que tenemos un cliente en la oficina en la que trabajo que tiene también un inmueble con una inmobiliaria y el señor de la inmobiliaria se niega a practicarle retención en la fuente plena para no residentes. ¿Hay algo que nosotros podamos soportarnos para que él le practique la respectiva retención? Pues no sé, Edwin, qué piense, porque es que el tema es que ahí sí la DIAN le dice en ese concepto 016385, le dice, si no le practican la retención en la fuente, sabiendo que se trata de una renta sí grabada, de los artículos 407 al 409, esa persona seguirá siendo no residente, como en el caso de él. ¿Por qué? Pues porque no estuvo más de 183 días, o estando más de 183 días lo subsanó, o porque teniendo su familia en Colombia, su pareja permanente o hijos, lo subsana con el certificado de ingresos, donde el contador público le dice que más del 50% de sus ingresos están en el extranjero, cosa que además es súper importante, valga ahí un paréntesis, y es insistir en la importancia del certificado,
porque en ningún seminario, ¿verdad? Yo he visto que den el certificado, nos lo dicen todos los días, no nos están dando el certificado, no nos explican para qué sirve el certificado y la importancia de ese certificado y sobre todo la confianza que el Estado está dejando en el contador público para que dé constancia de que más del 50% de sus ingresos está en el extranjero. Entonces digamos que eso es clave. Pero en cuanto lo otro es, ¿cuál es la consecuencia de eso? Hombre, que no es declarante, pero sí le practicaron todas las retenciones, pero resulta que a este se niegan a practicarle la retención y entonces lo están volviendo declarante. Afortunadamente, como bien lo dice la diapositiva, él estaría obligado como no residente a declarar únicamente los ingresos de fuente nacional y no los del extranjero, ¿no? Pero digamos que de pronto habría que buscar de pronto un mecanismo, como no sé si de pronto Edwin, ¿qué piensa? Si pagar en un 490, yo preferiría, si se puede pagar por un 490 esa retención, para no ponerlo a declarar o qué, porque es que no le practicaron la retención. El que está obligado a practicarle no se la quiere practicar. Eso sí está bien, bien. No es complejo porque si tiene Complicado. la obligación, pues está incurriendo Está incurriendo en en un- implicaciones fiscales que no debería pues realizarlo, porque si está en la obligación, efectivamente, valga la redundancia, está en la obligación de practicar. Ahora la pregunta es, ¿por qué se abstiene de practicar la retención en la fuente? sabiendo que está obligado. Correcto, sí. Y otra cosa es que pues ya la misma vía doctrina te ha dicho es que tiene que practicarte las retenciones del 407, 409. Lo más lógico y sano sería decirlo, oiga, practíqueme las retenciones de las tarifas de retención que están expuestas en estos artículos con el fin de que mi no residente no sea declarante y pues que también hacerle claro de que si no practican las retenciones ellos deben ser solidarios de esos impuestos que se deben de pagar, ¿no? Entonces tener muchísimo cuidado con eso. Y adicionalmente, tercer punto, si analizamos las retenciones del 407 al 409, la tarifa máxima se te va al 20. Entonces, qué mejor que tu no residente que se te vuelva declarante pague su impuesto a la tarifa del 20 y no a la del 33, 32 del artículo 47 del estatuto. Entonces, sí, mucho cuidado con esos escenarios. O sea, ahí no hay nada que hacer, lo pusieron a declarar las rentas de fuente nacional solamente porque no le practicaban la retención, cosa que además le puede acarrear una sanción a quien no la practicó habiendo estado obligado. ¿De acuerdo? Pregunta Ok, por aquí en el chat. Siga. Aquí tengo, qué pena, una aclaración. Pues el señor celebró un contrato de mandato con una agencia, ¿cierto? Sí, señora. Pero realmente el inquilino es una persona natural. En este caso, ¿puede la agencia entrar a realizar esa retención plena a este extranjero para no ponerlo a declarar? No, mi opinión es que no, porque efectivamente el contrato de mandato le dice que la persona a la que se le arrendó el inmueble es una persona natural que no está obligada a retener. Diferente fuera si efectivamente cambian el contrato y le dicen, venga, no, yo como inmobiliaria pues arriéndeme, y ahí sí la inmobiliaria le practicaría la retención y ya había otro arreglo con la persona natural entre la inmobiliaria y la persona natural. Esa sería una opción. Ok. Correcto. Ok. Preguntan por aquí también en el chat. Es que lo estoy mirando aquí en el celular porque por el tema del computador, pero mire, me preguntan por acá. Hay una persona natural que es no residente, le están practicando todas las retenciones, por lo tanto no tiene que declarar, pero dice que antes de irse a vivir a otro país, declaraba en Colombia, pero ya no aplica para seguir declarando porque pues no cumple los requisitos para ser residente fiscal y pues porque le practicaban todas las retenciones. Yo debo actualizar el RUT para quitar la obligación de declarante o simplemente no representa la renta, pues simplemente no declararía la renta. Porque es que en el RUT lo que aparece es la responsabilidad 05, responsable del régimen ordinario, sí, pero eso, digamos, no es que ahí esté apareciendo si es declarante o no, sino si es o no contribuyente del impuesto de renta. Resulta que contribuyentes somos todos. Los contribuyentes somos todos, solamente que algunos siguen siéndolo a través del mecanismo de retención en la fuente. ¿Sí? Entonces, si esa persona antes era declarante y ahora no cumple, no quiere decir
que entonces tenga que seguir siendo declarante porque el año pasado era declarante. No, porque uno evalúa los requisitos para ser declarante cada año y en este caso, pues él no lo cumple. Sí, pero simplemente no presentaría la declaración. O no sé qué opina de pronto Edwin al respecto, porque él seguiría siendo en todo caso contribuyente vía retenciones. ¿O qué tendríamos que cambiar en el RUT, Álvaro o Edwin? No, en mi caso, ¿cierto? sería no, igual se puede dejar la responsabilidad, porque responsabilidad 05, no hay problema. no hay problema. Pero igualmente, pues sí, efectivamente validar si alguna vez o entre los años subsiguientes tenga que declarar. Pero pues lo que yo veo es que efectivamente no va a volver a pasar esto. Claro, exacto. Ah, Entonces, no, de pronto exacto. él se queda allá y usted ya ve que es permanente y que prácticamente consigue incluso la residencia fiscal allá. Pues entonces ni siquiera tiene un bien aquí arrendado y no tiene ningún tipo de ingreso en Colombia. Entonces usted dice, no es contribuyente, pero con que él tenga una cuenta de ahorros en Colombia, él sigue siendo contribuyente en Colombia vía retenciones. ¿De acuerdo, Julie? Y Julie, me escribas ahí en el chat, por favor, si le quedó claro. Pregunta por aquí Rosa Isaura. Dice Rosa Isaura, para la deducción de renta en los costos y gastos, en ese mismo caso o en un caso similar, ¿cómo hace para deducirse el mantenimiento del inmueble? ¿Tiene que ser con un documento de soporte para que sea válido cuando son con no responsables a facturar? Ok, sí, efectivamente, para usted poder deducirse costos procedentes de renta de capital, porque me imagino que es que tiene el bien arrendado. Entonces, si tiene el bien aquí en Colombia arrendado, pues él tiene que declarar esos ingresos de los bienes arrendados como rentas, pues los ingresos por arrendamientos como una renta en la cédula de rentas de capital. Y eso permite costos y gastos deducibles procedentes, claro que sí, pero tiene que cumplir con los requisitos que le dice la norma. ¿Cuáles son los requisitos? Que haya tenido seguridad social, que haya tenido bancarización. Hay contadores que creen que es que para las personas naturales, para alguien me decía, no, es que para las personas naturales no aplica bancarización. ¿Cómo que no? Yo puedo ser una persona natural y para poder deducir un costo o gasto tiene que estar bancarizado, artículo 771-5 del estatuto. Tiene que tener seguridad social si aplicare. Pues si no es una, no sé qué, por una compra de un bien o un servicio, de un bien, pero si es de un servicio, pues tendrá que usted verificar que tuvo la retención en el momento. Además, tendrá que ver si fue un gasto de verdad necesario, en este caso sí, es un mantenimiento del inmueble, entonces cumpliría con el artículo 107, pero si no cumple con esa formalidad, no se lo podría deducir. Dice por aquí también Joana Osorio, para una persona que vive en Canadá hace año y medio, o sea, no ha venido en Colombia en los últimos 365 días, pero el 90% de sus ingresos se dan por la relación directa en Colombia, teletrabajo, está prestando servicios desde allá, o sea que son ingresos que obtiene en Colombia. ¿Sí? Los ingresos que obtiene en el extranjero los declara, pero no le generan impuesto a pagar. ¿Sí? Entonces quiere decir que como está trabajando en Colombia, él sigue obteniendo ingresos de fuente ¿qué? Nacional. Dice, es residente fiscal por el tema de los ingresos, ¿cómo? Dice, además, el esposo de la persona anterior no tiene ingresos en Colombia. Bueno, el esposo habría que evaluarlo aparte, porque la norma no me pregunta si mi esposo tiene o no tiene ingresos en Colombia, sino si vive o no vive en Colombia, ¿ok? Y solo tiene ingresos en Canadá. Bueno, entonces quiere decir que el esposo también vive en Canadá. Entonces simplemente pues aplicamos la plantilla. Lo bueno es que la plantilla le va a servir para todos los casos. La plantilla le dice aquí, el señor... ¿Cómo la aplicamos? En la pregunta. ¿Cómo? Ahí pregunta, ¿cómo se aplica en la plantilla? Entonces ya le van a dar la respuesta. Entonces, exacto, entonces vas, completó más de 183 días en Colombia, entonces dice, no, él no completó más de 183 días en Colombia. Dice, ¿es nacional que vive en el extranjero y tiene su familia en Colombia? No, él no tiene familia en Colombia, según me dice usted, y si la tuviere, pues habría que ver cómo subsanarlo. Entonces aquí dice, pues usted lo subsana con que más del 50% de los ingresos lo tenga en el exterior, pero resulta que aquí, como él teletrabaja, esos ingresos son de Colombia, o sea, son ingresos de fuente que nacional. Entonces usted aquí le dice, en la fila 19 le dice que no, dice no, él no puede, yo no le puedo dar un certificado diciéndole que la mayoría de los ingresos son de Canadá, pues porque yo como contador estaría diciendo mentiras, dado que el 50% o más de sus ingresos están en Colombia. Entonces usted le diría aquí que no, pero nótese que él es nacional, que vive en el extranjero y no tiene la pareja permanente. Es decir, uno cuando entra a subsanar esto, la norma le dice, éntrelo a subsanar si la pareja está en Colombia o el hijo menor, pero nótese que no.
a él también le practican toda la retención, entonces él sigue siendo no residente fiscal. Mire, la plantilla se lo dice. ¿Por qué no residente fiscal? Pues porque cumple con todo. Uno, no estuvo más de 183 días. Bueno, entonces no tiene que entrar a mirar si hay convenio o no, porque simplemente aquí dice no, entonces aquí si le pongo no o sí, no importa, aquí sigue siendo cero porque pues no interesa. Y lo de los ingresos, le puedo decir que no, él no tiene ingresos más del 50% en el extranjero, pero es que él no tiene la pareja en Colombia ni el hijo menor. Porque si él tuviera la pareja o el hijo menor en Colombia, la norma le dice él sí se vuelve residente fiscal, pero es que él no los tiene. Usted me dice que la esposa vive en Canadá y que más del 50% de los ingresos de la esposa está en Canadá. Bueno, a la esposa habría que aplicarle la plantilla aparte, ¿no? Pero muy probablemente a la esposa tampoco le va a dar que sea residente, precisamente porque, hemos dicho, hagan el certificado, pero a la esposa. A él no se lo haga porque no es necesario, es decir, no es necesario subsanar el caso porque no tiene a su esposa e hijos menores en Colombia. Es que uno subsana es el evento, pero es que el evento no se le da. Y lo otro, las retenciones. Dice, ¿le practicaron retenciones? Sí, a él le practicaron las retenciones, porque yo supongo pues que la empresa aquí, por ser un ingreso de fuente nacional, le hace la retención en la fuente. Entonces la plantilla le dice, ah, bueno, entonces él por no ser residente y porque le practicaron todas las retenciones, no lo vaya a poner a declarar. ¿Para qué? No, usted no tiene que declarar aquí porque usted tiene todas las retenciones en la fuente y usted no cumple con las condiciones de residencia. ¿Sí? Ese es el punto. Así se aplica la plantilla en ese caso. Espero pues que miremos a ver, respóndame ahí, Joana Osorio. Si le Sí, aquí estoy, ¿me escucha? Sí, Joana, ¿queda claro? Ah, sí, pues sí, la verdad sí me asombra un poquito el tema porque es mi caso y yo pensé que sí era residente por el tema de los ingresos, por como está en el artículo 10º, en el numeral 2 creo, porque pues la mayor, o sea, todos los ingresos son prácticamente en Colombia y pues es laboral, netamente laboral, la única diferencia es que no estoy allá. Esa es la única. Claro. Pero entonces esa parte sí me asombra un poquito porque digamos que cuando uno lee y analiza la norma, pues uno se pega como punto a punto a ver si le aplica o no, para ver si sigue declarando o no, y más porque pues digamos que la vida toda tributaria y de ingresos está ya prácticamente. Entonces sí, como que darme como no residente fiscal, sí me asombra la verdad. Claro, porque no completó más de 183 días. Es que el tema es que ya tuvo retenciones. La norma lo que busca es que si ya operó el mecanismo de la retención, ahí tendríamos que mirar el concepto 1364 de 2018 y el artículo mismo 10. El artículo 10 le dice, si usted no estuvo más de 183 días en Colombia, no los completó, ¿ok? Eso es así, no los completó. ¿De acuerdo? Sí, señor. Ok, o sea que cumples con el primer requisito. El segundo es, la norma le dice, usted es un nacional colombiano, artículo 10, numeral 3. ¿Eres un nacional colombiano que tengas tus hijos menores o pareja permanente en Colombia? ¿Los tienes? No. No. Entonces no eres residente fiscal. No eres residente fiscal. Porque si así fuere, imagínate toda la gente que tendría que declarar. Hasta los extranjeros tendrían que declarar, porque imagínate, por ejemplo, las personas que viven y le voy a decir por qué la norma es así, y eso tiene toda eso no es porque ajá, eso tiene todo un trasfondo. El primero es por los extranjeros mismos. Aquí en Colombia trabajan miles y miles de extranjeros, españoles, árabes, portugueses, que trabajan por teletrabajo. Entonces imagínense que ellos viven allá en el extranjero. Y usted decirle, no, pero es que como ustedes, y puede que el 100% de sus ingresos los consigan en Colombia. Nosotros, por ejemplo, asesoramos a UPL India. AUPL es una compañía india que trabaja en Colombia y vende todo lo que son pesticidas. Bueno, asesoramos también a una compañía farmacéutica francesa, y hay mucha gente de Francia que trabaja aquí por teletrabajo y ni siquiera conocen Colombia. Entonces, el 100% de sus ingresos son de Colombia. Entonces, imagínense hacer venir toda esa gente a declarar aquí. Y a los nacionales que viven en el extranjero tampoco, porque la norma les dice, no, si su familia y hijos menores viven en Colombia, sí, si no, no, y eso tiene un trasfondo, y eso lo hicieron especialmente por los pensionados incluso, porque muchos pensionados, por ejemplo, reciben sus pensiones en Colombia y se van a vivir al extranjero. Yo, por ejemplo, tengo un conocido que tiene una pensión más o menos, me parece pues muy buena, trabajo aquí, tiene una pensión alta, pero él no quiso seguir viviendo en Colombia. Y él dijo, no, yo me voy a vivir por allá, precisamente a Canadá. Yo voy a ir a Canadá, ya está en la provincia de Quebec, que de hecho somos muy amigos. Estuve visitándolo hace poco allá, pues antes de la pandemia. Y él me dice, no, yo vivo aquí en Canadá feliz. Y pues, ¿de dónde obtiene sus ingresos? Pues de Colombia. Bueno, allá también está trabajando. Pero entonces él me dice, yo a Colombia no voy. Pregunta, por ser precisamente una persona ya jubilada, como es mayor, él no tiene hijos menores. Por eso el artículo 10 dice, ¿tiene hijos menores en Colombia? No,
¿Por qué no? Pues porque es que ya es jubilado y aunque no lo fuera, por eso es que yo simplemente mis hijos menores sí los tengo, pero me los llevé también para el extranjero. ¿Y la pareja vive en Colombia? No. Antes usted no tiene vocación de verse siquiera. O sea, es que además la norma lo que busca también es un tema de vocación de lo que llama la norma internacional la vocación de consumo o la vocación es decir, ¿dónde lo dice? Lo dice, por ejemplo, el concepto 066-141 de 2014, donde la DIAN dijo en el concepto 066-141 de 2014, dijo, ¿dónde priman dos cosas en ese caso? ¿Dónde mora usted? Es decir, ¿dónde vive? Y dos, ¿dónde está su centro vital de intereses? Búsquese en Google, centro vital de intereses, concepto DIAN, y la DIAN le dice, ojo, el concepto de centro vital de intereses, ¿quién es más importante para usted sino su familia? Si su familia, es decir, su hijo menor o su pareja permanente está en Colombia, usted es sí residente fiscal. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque, no es que allá está su centro vital de intereses y a no ser, repito, que eso se pudiera subsanar porque más del 50% de sus ingresos están en el extranjero, pero es que usted aquí no tiene el centro vital de intereses en Colombia. Entonces, si así fuera, habría que poner a declarar, mejor dicho, a todo el mundo, a todos los extranjeros que trabajan en Colombia y a los nacionales que trabajan por teletrabajo, que además son miles de miles. Y la respuesta es no, esos sobran los casos, no solamente el suyo. Entonces, la respuesta es no, y la misma plantilla así se lo demuestra. Y aquí precisamente la plantilla le dice, ¿tuvo las retenciones? Sí. Entonces digan, no, ni se le ocurre ir a declarar por allá. Ahora, muy importante que usted tenga el certificado, porque precisamente tenemos un caso de una persona que se fue a trabajar a Francia y lo pusieron a declarar mal, lo clasificaron mal, le dijeron que sí era residente. Y entonces al primero residente lo hacen declarar por el patrimonio no solo en Colombia, sino en el extranjero. Y lo que decía Álvaro hace un rato, imagínese, lo ponen a declarar renta en Colombia de lo que usted se gane también en Canadá. Y lo ponen y si la tarifa ya es menor, entonces aquí lo ponen a declarar por el pedazo que le falta y a pagar. Y usted no tiene por qué estar pagando ingresos de lo que tenga en el extranjero. Y ojo con lo que dijo Álvaro ahorita con la declaración de activos en el exterior, porque si usted la vuelve en residente, hay veces se les olvida también hacerle presentar la declaración de activos en el exterior. Y usted no presenta esa, es decir, si usted la ponen a declarar rentas, se le vuelve un lío porque luego tiene que presentar también la declaración de activos en el exterior, pues bajo las condiciones de esa declaración. Y luego se gana un mundo de sanciones innecesariamente. O sea, cuando no tenía que hacerlo. Por eso es importante el documento, porque el documento también le sirve en caso de que la DIAN a uno lo llegara a requerir. Por ejemplo, a mí me pasó con la persona de Francia, que ella, un día la DIAN la requirió del año 2018, porque ella sí tiene unas cuentas en Colombia importantes, unas cuentas bancarias, y la DIAN la requirió y simplemente se le respondió, mire que tenemos toda la retención. Bueno, no hay ningún lío, simplemente se archiva el proceso. ¿Pero por qué la DIAN la requirió? Porque como la DIAN vio tantos movimientos en la cuenta bancaria, pues dijo, esta persona cumple los topes, pero después la misma DIAN dijo, sí, claro, las salidas en el pasaporte muestran que ella no ha venido a Colombia en 183 días, y además yo como DIAN, ¿qué voy a saber si ella tiene hijos o menores en Colombia o no? Pues es ahí donde entra el certificado de contador público que usted tiene que tener allí. Eso lo hemos llevado varios casos, muchos casos similares a ese, y con toda seguridad que en ese caso le da para ser no residente, independientemente de dónde es el origen de los ingresos. Es que ese no es el problema, porque es que el origen de los ingresos es cuando sí tiene los hijos menores en Colombia o la pareja permanente. Dice también aquí Judy, ¿le queda claro todo? ¿Quién fue la que preguntó? Joana, sí señor, muchísimas gracias. Muy Dice, claro. si una persona extranjera se ha ido, que ha sido residente y declarante deja de ser residente, ¿se deberá enviar algún documento a la DIAN solicitando la remoción como residente fiscal? No, porque es que el hecho de ser residente o no, no aparece en el RUT. Lo que aparece en el RUT es si usted es o no responsable del régimen común, del régimen ordinario, perdón. Entonces, ¿yo qué le recomiendo? Si uno definitivamente se va a quedar allá, por ejemplo, bueno, tengo otro amigo que vive en Brossard, Brossard queda ahí al lado de Quebec, y él me dice, pues ese es un amigo que se vaya a vivir a Brossard, y él me dice, yo ya no quiero volver a Colombia, no quiero volver. Entonces yo le digo, ¿para qué sigue estando aquí como responsable si ni siquiera tiene ningún tipo de dinero en Colombia? Porque si tuviera siquiera una cuenta bancaria, debe quedar como responsable porque su impuesto es la retecuente, pero es que él ni siquiera tiene cuenta en Colombia. Entonces yo le digo, pues si usted tiene 0 ingresos en Colombia, que es eso uno distinto que se fue y la esposa se fue a trabajar allá, y pues ¿para qué es responsable? Pero si está por teletrabajo en Colombia, sí sigue responsable, pero no tienes que mandar ningún documento a la DIAN. Se llenaría la DIAN de papel allá
pues si todo el mundo se pusiera a mandarle ese tipo de documentos, no. Las gestiones ante la DIAN se transmitan a través de las responsabilidades que están en el RUT y no más. No es que yo tenga que enviar un documento diciendo, señores, DIAN, mire, lo que pasa es que yo me quiero quedar viviendo aquí en Canadá. La DIAN dice, pues que sea feliz, ¿no? La DIAN no va a poner a decir, venga y a preguntarle y a indagarle, ¿no? Es que además no lo puede hacer. Bueno, dice, Albania es un país con convenio de doble tributación. Ok, no sé, yo no sé, pero es muy fácil. Usted le da clic ahí en la J, en la diapositiva, le da clic y él te lleva automáticamente aquí a Internet. Y muy importante su pregunta, porque precisamente eso es lo que uno tiene que preguntar siempre. ¿Hay o no hay convenio de doble tributación? Porque eso no es así como lo respondemos a veces. Sí o no, ¿es residente o no es residente? Sí, es que ya pasó más de 183 días. Entonces sí, no, yo tengo que ir a revisar. Y revisándolo no está, ¿cierto, muchachos? No está Albania. No, señor. No, Albania no está. Entonces, en ese caso, si una persona vive en Albania y estuvo más de 183 días en Colombia, se vuelve residente. Pero si vive en Albania y no estuvo más de 183 días, no importa, sigue siendo no residente, porque es que, repito, porque me dicen, es que no hay convenio, entonces ya por eso se vuelve residente. No, porque es que, le reitero, si él está más de 183 días, se vuelve residente si además no hay convenio. ¿Por qué? Porque no habría cómo subsanar ese hecho. Pero pues déjelo allá en Albania también tranquilo, allá trabajando, y así no haya convenio de doble tributación, él sigue siendo no residente fiscal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es que hay gente que no, pues que él va al Albania y viene cada rato, y va y viene, porque lo que hace es que es comerciante. Él va al Albania y lleva aguacatejas y vuelve y viene, y trae de allá para acá ropa, y de aquí para allá lleva otra cosa, y se mantuvo más en Colombia que en Albania. Entonces digo, no, ese señor por supuesto que sí es residente, porque es que ese señor se mantiene más aquí en Colombia que en Albania. Es decir, es que la norma habla de 183 días, es decir, que más de 6 meses los completa aquí en Colombia, en un periodo cualquiera de 365 días. Entonces, uno cómo va a decir que no es residente. Claro que es, pero si es un señor que se fue juicioso a trabajar ahí a Albania, hombre, déjelo quieto trabajando. Pero es que trabaja por trabajo en Colombia, los ingresos son de Colombia, no tiene nada que ver. Él está allá en el extranjero y ahí le hacen la retención, ¿sí? De Colombia, si es que tiene ingreso en Colombia o tiene una cuenta ahora. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta a esa pregunta? Sí, claro, por supuesto, estamos para eso. Bueno, esta persona es colombiana y en Colombia lo contrataron para trabajar en Albania. Es un expatriado, que es el caso, eso se llama un expatriado, cuando uno lo contratan aquí, por ejemplo, con una empresa de aquí, para que vaya y trabaje allá. Efectivamente, siga su merced. Bueno, entonces a él lo contrataron por esa compañía, lo reclutaron y se lo llevaron para Albania. El contrato duró 3 años. Ok.